que la antijuridicidad entra o comprende no solamente el aspecto antijurídico, sino el riesgo al cual es sometido ese bien. Entonces de aquí nosotros retomamos el aspecto antijurídico de la tentativa, que radica básicamente en el peligro corrido. Un peligro corrido que al día de hoy forma parte de la tentativa como tal, con base en la doctrina que ha desarrollado el doctor Rodolfo García García, y este elemento debiera ser analizado de manera más profunda, más metódica, a fin de identificar a partir de qué momento ese bien comienza a sufrir un riesgo. ¿Sí? Para ello me he permitido traer dos casos, esperemos nos dé tiempo, Sí, me suena. en donde podemos ver claramente lo que es el peligro al cual es sometido el bien jurídico de la persona. ¿Sí? Entonces, por ejemplo aquí, este es un asunto, es una causa en donde efectivamente se lleva a cabo la tentativa de robo agravado. Todo esto surge en el Distrito Federal cuando un franelero decide... Robo agravado, tentativa de robo agravado. Entonces, el franelero decide someter a un riesgo el bien jurídico de un sujeto pasivo. ¿A partir de qué momento? A partir del momento en el cual el franelero decide romper la aleta de la ventanilla del vehículo, botar el seguro, introducirse al habitáculo del mismo y dentro del asiento del copiloto comienza a hacer maniobras que de alguna forma le van a permitir activar el switch. Entonces, a partir de ese momento ya se encuentra configurado un delito consumado como es el daño, desde el momento en el cual rompe la aleta del vehículo. Sin embargo, el objetivo no solamente era romper la aleta, sino desapoderar del vehículo al propietario. Bien. Entonces, afortunadamente para el sujeto pasivo, coincidentemente en esos momentos, pasan policía de seguridad pública, identifican al sujeto, se bajan y entonces se dan cuenta que está haciendo maniobras debajo del tablero. Por eso la cara. Por eso lo detuvieron. Al momento de que le preguntan qué es lo que está haciendo, el sujeto comienza con una actitud nerviosa que inmediatamente lo delata. Al momento de bajarse ya de lo que es el vehículo, estos policías se dan cuenta que él no es el propietario del mismo. Claro. Y entonces ellos comienzan a buscar identificaciones y demás, encuentran la tarjeta del propietario del vehículo, le hablan porque él curiosamente se encontraba en otro lugar, pero ahí enfrente. Y al momento de llegar al lugar donde se encuentra su auto, se da cuenta que, bueno, pues ese sujeto estaba adentro. Entonces, el peligro corrido surge desde el momento en el cual ese sujeto ya se encontraba ahí en el habitáculo con la intención de activarlo y, lógicamente, ponerlo en marcha. Ahí ya se encuentra ese peligro corrido, ese riesgo al cual es sometido ese bien. Claro. ¿Sí? Afortunadamente para el sujeto pasivo, los policías llegaron en un momento y pudieron impedir la consumación del acto. Entonces, el bien estuvo sometido únicamente a un riesgo con probabilidades contundentes de hacerlo efectivo, porque si no ha sido por la llegada de los policías de seguridad pública, quizá este sujeto hubiese cometido su ilícito. Entonces, no hubiéramos estado en posibilidades de hablar de tentativa, sino en posibilidades de hablar de un delito consumado como es el robo. Entonces aquí, en este caso, en esta causa penal, fue fue la tentativa de robo agravado, misma que fue sentenciada con pena privativa de libertad. ¿Sí? Maestro, ¿qué sentencia le dio? Le impusieron una pena equivalente a 2 años con un mes. ¿2 años? 2 años de pena privativa de Y libertad. en el auto que le dieron, primero, ¿qué le dijeron? Fue en el auto que se le dio. Eso es una sentencia. Sí. Pero hubo un auto de formal prisión. Sí. ¿Y qué le dijeron en el auto? Fue tentativa de robo agravado. Desde el principio. Entonces no tenía derecho a ninguna libertad. Sí, claro. Se tenía derecho a la libertad. Maestro, a mí me gustaría mucho que le dijera a la gente, le hago esas preguntas para que la gente, y no faltará quien nos llegue a ver otra gente, pero esa es una tentativa de robo agravado. Tentativa de robo agravado. ¿En qué año fue este? Este ocurrió en el año 2008. 2008.
le dieron su auto de formar prisión Sí. con derecho a la libertad. Bueno, no tuvo derecho a la libertad, enfrentó proceso penal. ¿Por qué no tuvo derecho a la libertad, maestro? Precisamente por ser considerado delito grave y de alguna manera por... ¿Está en un catálogo eso? Sí, claro, lo tenemos y son las agravantes precisamente lo que hicieron que este sujeto no tuviera derecho a la caución. Claro. Entonces, de esta manera fue como se consigna, se entra al estudio, al análisis Claro. de los elementos de lo que es el delito. Desde un principio, este sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público y a partir de ese momento el Ministerio Público siempre configuró lo que fue la tentativa de robo agravado. Robo agravado. Siempre, siempre. Ahí nunca hubo duda. Sin embargo, traigo un asunto que fue en materia federal en donde sí... Había duda. Mucha duda. Maestro, para terminar con este asunto, entonces, no gozó de su libertad, se fue todo el proceso, Sí. y en la sentencia fueron 2 años, 2 años. y a mí nos gustaría, maestro, en una sentencia ya tuvo derecho a su libertad, ya le dieron su libertad, Compurgó la pena. compurgó la pena. ¿Por qué, maestro? Compurgó la pena porque se comprobó que este sujeto, aparte de la actividad de franelero que desempeñaba, ya tenía Antecedentes. Sí, claro. Ya había tenido otros delitos. Sí, ya. Entonces, ya él, había sido- por cuestiones mismas, ya entra al estudio y ya mismo lo puede hacer el juez. Sí. Ok. Entonces, exactamente. bueno, pero le fue de maravilla, maestro, 2 años. 2 años, sí. Sí, ¿cuál era la penalidad cuando le decretaron el auto de formar prisión? Bueno, aquí recordemos que, por ejemplo, la punibilidad de la tentativa, Ujú. por ser un delito tentado, Sí. por ser un delito tentado, no cumple con el máximo que en determinado momento pudiera imponerse. Eso es a criterio del juez, Claro. entonces su punibilidad es específica. Se la dio, Sí. entra a estudio, le dices esto. Exactamente, Perfecto. entonces yo considero que 2 años con 1 mes de pena privativa de libertad, pues bueno, considerando los antecedentes, fue una pena coherente con lo que Sí. emana de la norma adjetiva y sustantiva, y de esta manera, pues bueno... Yo le digo esto, doctor, porque yo he visto de esos tipos de... No les dan nada, no les dan 2 años, les dan... Entra al estudio y pácatelas y hay que sacarlos hasta en el pago, ¿no? Sí, Es difícil. Ok, ¿alguna otra de esa que nos quiera relatar? ¿Le parece bien, doctor, que nos vamos a una pausa? Nos dice de esto, qué es lo que quiere que la gente vea en sí de este asunto, qué es el mensaje que nos quiere dar, para que entre al otro que se me hace muy... Eso está, imagino por lo que nos dice, no tuvo derecho a la libertad. no, es un delito del Fuero Federal, delitos contra la salud. No. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.